Les damos la bienvenida al Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, en vísperas del aniversario número 206 del paso a la inmortalidad del abogado, economista, periodista, político, militar y diplomático argentino, el general Manuel Belgrano. Realizamos esta ceremonia para designar con el nombre del creador de la bandera nacional al salón auditorio de nuestra institución. Están presentes las autoridades del Colegio Inmobiliario, la señora Presidente Marta Liotto, el señor Vicepresidente primero Román Paikin. Además nos acompañan los miembros del Honorable Consejo Directivo, integrantes del Tribunal de Ética y Disciplina, representantes asamblearios, todos ellos autoridades de este Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires. Agradecemos además la presencia de las autoridades de los establecimientos educativos vecinos. Vamos a escuchar las palabras de bienvenida, entonces ahora de la señora Presidenta del Colegio Inmobiliario, Marta Liotto. Hola, buenos días a todos. Bueno, este es un evento distinto a lo que estamos acostumbrados nosotros en este colegio profesional. Acá, esta sala emblemática, pasan disertantes, expositores, capacitadores en forma permanente, prácticamente diaria. Por eso nos tomamos la decisión, que es una propuesta de mi compañero Román Paikin, aprobada por Consejo Directivo, por unanimidad, y consultada con los distintos organismos, las fuerzas vivas que tiene esta institución, y fue aprobada desde el principio hasta el fin. La denominación a este salón, esta sala de estudios nuestra, esta sala de capacitación, esta sala de encuentro, sala de debate y sala testigo del crecimiento de esta profesión. Una profesión importantísima en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país. Una profesión que va de la mano con el crecimiento y desarrollo económico. Una profesión que comercializa el bien más preciado del individuo, que es su casa. Una profesión que el desafío constante es estar en la palestra, el saber la última noticia, la última ley, la última sanción, la última normativa. Es un desafío permanente y constante. Ese mismo desafío que este hombre de la historia, este hombre patrio, este hombre importante con el cual vamos a denominar este salón, tiene mucha similitud una cosa con la otra. Sin igualar, por supuesto, estamos a siglos luz de lo que fue ese hombre. Descubierto por Román. Román me hizo dar cuenta a mí y a muchos de nosotros la importancia de este hombre en la historia argentina. El crecimiento, el desarrollo de este barrio. Él vivía muy cerca de este colegio profesional. Una persona que como profesional trabajó y desarrolló la comercialización, el comercio de bienes raíces. Eso no es impensado en ese momento, desde la profesionalización, una persona con crecimiento intelectual, desarrollarlo de la forma que lo desarrolló, con transparencia y con progreso, para la Argentina que venía, para la ciudad que venía. Más que hablar del hombre, de la historia, eso lo van a hacer nuestras visitas que tenemos en el día de hoy. Una visita más o menos que es de la casa, que no nos visita hoy casualmente, sino siempre, que es Diego Migliorisi, a quien le vamos a brindar un fuertísimo aplauso. Diego Migliorisi es abogado, es escritor, corredor inmobiliario y ejerce la profesión ética y profesionalmente verdaderamente con gran envergadura.
Por eso le vamos a dar el uso de la palabra en estos primeros minutos para que él nos cuente, porque forma parte de la Asociación Belgraniana. Asociación se llama Fundación. Asociación. Bueno, él les va a contar un poco de la historia de este señor que nosotros queremos hoy aquí y nos hemos convocado a imponer el nombre Manuel Belgrano. Bueno, muchas gracias. Bueno, realmente es un orgullo que este auditorio lleve el nombre de uno de los padres de la patria, que es Manuel Belgrano. Sin lugar a dudas, a Belgrano nosotros desde 1770, de diferentes lugares, nosotros transmitimos esos valores tan profundos que hoy perduran en estos tiempos, más allá de que han pasado muchos años, ¿no? Y no es solamente la figura de Belgrano, la creación de la bandera, de la escarapela, sino es un legado muchísimo más profundo y que sin duda sorprende, porque Belgrano es aquel hombre que nos dejó un valor ético y moral, pero muy, muy importante. Recordemos que, como decía Marta, es un hombre que vivió muy cerca de aquí, frente a lo que era el convento Santo Domingo, y lamentablemente hay solamente unas placas que lo recuerdan, pero Belgrano ha sido un hombre que dejó su vida por el futuro de los argentinos y murió en la extrema pobreza. Dentro de sus 50 años de vida, a él le debemos los triunfos en el norte. Sin su obra en las batallas de Salta y Tucumán, el norte probablemente no hubiera sido argentino, quién sabe, ¿no? Pero fue un heroico acto que él desarrolló, y en base a eso recibió premios. Esos premios que los podría haber utilizado legítimamente, él decidió donar ese dinero para la construcción de futuras escuelas, porque en su legado uno de los estandartes fundamentales es la educación. Él considera la educación como base para el crecimiento de los pueblos, para combatir el sometimiento y para poder avanzar, y como decía una de las máximas en su legado, un pueblo oculto jamás podrá ser esclavizado, y es así, y hoy perdura ese legado y esas ideas tan profundas. Hablar sobre toda su obra tendremos que estar días enteros, porque es una obra inmensa, que muchas de esas ideas y propuestas están escritas. De hecho, el pensamiento económico, el otro día conversamos, es un pensamiento económico brillante con propuestas a problemas que había en aquel momento, y muchos de esos problemas hoy perduran, y él no solamente describía los problemas, sino también las soluciones. Entonces, desde el ámbito educacional, político, económico, moral, el legado Belgrano tiene propuestas y tiene soluciones, pero contundentes y sumamente impactantes. Por eso, hoy conmemorar con el nombre de Manuel Belgrano este auditorio es mucho más que un nombre, sino es mantener vivo el legado en otro lugar más, y es un colegio realmente que representa, como decía Marta recién, el valor, uno de los valores más importantes, o el valor patrimonial de las familias, que es el techo de los argentinos. Así que realmente muy contento por esta iniciativa, y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ahora sí, vamos a darle el uso de la palabra a nuestro invitado. Sorpresa para muchos, porque la verdad tener este historiador de lujo tan reconocido en estos tiempos, y que lo vemos, yo prendo la radio al mediodía, lo escucho y realmente aprendo todos los días un montonazo. A la noche lo vemos en la tele y es un gusto poder compartirlo y tenerlo hoy aquí en el Colegio Inmobiliario, que es un colegio que nos da sorpresa todos los días. Abrimos el escenario
a los invitados y hoy tenemos la presencia de Eduardo Lázari, historiador, a quien lo recibimos con un fuertísimo aplauso. Yo siempre, en primer lugar, gracias por la invitación. Un gusto compartir este momento tan importante con todos ustedes. Y siempre recurro a la frase que el Papa León dijo en su primera conferencia de prensa cuando entró, y los periodistas, unos 3.000 periodistas, lo aplaudieron durante 10 minutos. Y entonces cuando habló dijo: espero que cuando termine de hablar estén despiertos y tengan ganas de aplaudirme. Así que esa es un poco la idea. Hablar de Manuel Belgrano para un historiador argentino es bastante sencillo. Es probablemente el personaje histórico con el cual existen la menor cantidad de polémicas respecto de su acción, a tal punto que los errores que toda persona comete a lo largo de su vida los resolvía de una manera que dejaban de ser errores. Para quienes somos porteños, el orgullo de que es un porteño que nació, vivió y murió en Buenos Aires y en la misma casa, ¿no? Algo que en muchos casos, por los avatares de la historia, no pudieron hacerlo. En segundo lugar, el hecho de su austeridad personal y sobre todo la insistencia del relato histórico argentino de hacer mucho hincapié en los tiempos de la independencia, en la parte épica, en la parte militar, dejando un poco en segundo plano la parte política, lo ha convertido a Belgrano en un personaje en el cual el relato histórico hace hincapié en dos cosas importantes pero más pequeñas que el resto de su obra, que es su condición de militar. A todos nos decían que era tan patriota que cuando hubo necesidad de tener un general para encabezar el ejército, no teniendo idea, se calzó un uniforme, se subió a un caballo y fue a pelear. Lo que es un error histórico porque él se formó militarmente, era un hombre, acá bueno, veo que hay algunas personas que peinan canas y algunos, como en mi caso, ni siquiera peinamos canas. En la época que corría Juan Manuel Fangio, había un corredor extraordinario británico, Stirling Moss, que viene a verlo a Fangio en la década de 1990 por aquí, y un periodista con cierta maldad le pregunta: ¿usted no se siente frustrado? Fue 5 veces subcampeón del mundo. Entonces lo mira Stirling Moss y le dice: yo fui campeón varias veces. No, escúcheme, Fangio competía en otra categoría, así que ser subcampeón era ser campeón de los que corríamos en la Fórmula 1. Y Belgrano ha pagado el precio de que la Argentina fue también bendecida con San Martín, que es el militar más grande de la historia americana. Entonces es como que Belgrano es un poquito más pequeño, pero si no hubiera estado San Martín, que repito, fue una bendición para nuestra historia, Belgrano sería reconocido en su rol militar, sobre todo porque, como decía Diego, ganó la batalla que había que ganar, que era Tucumán. Si el Ejército del Norte no hubiera triunfado el 24 de septiembre de 1912, es muy probable que hubiera caído, y era la única revolución que quedaba en pie bélicamente en ese tiempo. Y nos vanagloriamos de algo que debería avergonzarnos, que es que murió pobre, cuando en realidad eso demuestra el descuido que los argentinos solemos tener por los gigantes. Estos dos hechos, el ser militar y el morir pobre, han olvidado aspectos fundamentales de quien puede ser descrito como el genio americano de la primera mitad del siglo XIX. Después la Argentina será bendecida con Sarmiento y en el siglo XX con
una enorme cantidad de genios. Pero Belgrano, en primer lugar, era tan brillante en su inteligencia y tan modesto en su moral que el Papa de su tiempo le permite leer los libros prohibidos. En aquel tiempo la Iglesia Católica ejercía una censura a través de un código llamado Index, donde estaban anotados los libros que un católico no podía leer, y si los leía caía en pecado mortal. Eso duró hasta 1965. Belgrano, en homenaje, lo dice el documento papal, Belgrano es el primer argentino que aparece en un documento firmado por un papa. Y se dice que por su prudencia, su templanza, su sabiduría y su paciencia puede leer los libros prohibidos. Lo cual permitió que Belgrano no tuviera el peso moral de la clandestinidad. Todos nuestros otros próceres leyeron muchos de esos libros, pero los leían con el peso moral de saber que estaban haciendo algo clandestino. Es decir, los otros próceres corrían el riesgo de que el padre los llamara y dijera, ¿qué estás haciendo? Belgrano no. Belgrano los leía por derecho propio, con lo cual tuvo la libertad. Un dato que a veces se destaca poco es la condición de espíritu libre de Belgrano, que, digamos, era acompañada por una austeridad personal. Vuelvo a insistir con eso, que no ha sido una virtud que los argentinos hemos tomado de Belgrano, ¿no? Estudia 4 derechos, estudia en 3 universidades españolas. Esto es importante porque no hay otro prócer del proceso de la independencia sudamericana que haya estudiado en Salamanca, en Valladolid y en Oviedo. Datos que tienen que ver con un defecto de nuestra historia, un defecto de nuestro relato histórico, que es que no enviamos investigadores a estudiar lo que nuestros próceres hicieron en Europa. Entonces, a las ponchadas vamos descubriendo algunas cuestiones. Estudió Derecho de Indias, estudió Derecho Administrativo, estudió Jurisprudencia, estudió Derecho Comercial. Esto es importantísimo porque, gracias a lo que le decidió el Papa y a su inquietud intelectual, es el primer lector en Salamanca de La riqueza de las naciones. El libro de Adam Smith, que es el que funda el capitalismo, libro del cual hoy se están cumpliendo 200 años. No hoy, este año, se cumplen 200 años de la publicación. 1776. Que coincide con la fundación del Virreinato del Río de la Plata y con la independencia de los Estados Unidos. Belgrano ese libro lo leyó apenas publicado y tradujo algunos capítulos al castellano. Es decir, estamos ante un talante intelectual formidable. Cuando vuelve, hay grandes sospechas, hay que irse a investigar. Hay varios historiadores que estamos buscando un mecenas que nos permita estar 10 años estudiando cómodamente en Europa. No tenemos suerte. La cuestión es que es probable que Belgrano haya accedido al Consejo Real, es decir, uno de los pocos hombres que mano a mano con el rey decidían el futuro del imperio. Estamos hablando en ese tiempo de Carlos III. Y es muy probable que ya en tiempos de Carlos IV, Belgrano haya sido el redactor de la ordenanza que fundó el Real Consulado de Buenos Aires, del cual él fue nombrado secretario perpetuo. Es decir, fue el único trabajo estable que tuvo desde 1794, el día del consulado. Aquí alguno de ustedes seguramente es profesional de ciencias económicas. La apertura del consulado es la fecha en la cual se celebra el Día del Profesional en Ciencias Económicas. Belgrano fue el fundador de la Escuela de Economía Política de la Universidad de Salamanca. O sea, la Facultad de Ciencias Económicas de Salamanca la funda Belgrano. Cuando la Universidad de Salamanca, que cumplió en el año 2018 800 años, es la
la tercera universidad más antigua del mundo y la más antigua de habla hispana, Belgrano fue elegido como uno de sus 25 mejores alumnos en 800 años. Y acá nos seguimos acordando de que fue militar y que además murió pobre. Que está bien recordar eso, pero no es suficiente. Belgrano crea el Real Consulado, en realidad lo crea el rey, pero a instancias estamos trabajando actualmente con unos filólogos para establecer si en esa real cédula firmada por el rey hay párrafos que seguramente va a ser positiva la investigación, escritos por el propio Belgrano. Es decir, Belgrano pensó en diseñar una institución al servicio de la libertad de comercio y del crecimiento de su país, que no era la Argentina, era su país, era el paisano del Río de la Plata. Ese Real Consulado resolvía los conflictos entre particulares, tenía un manejo muy firme de la moral de los abogados. Los abogados no podían defender a quien querían, sino a quien designaba el consulado. Era muy interesante, porque el abogado estaba al servicio de la justicia, no del cliente, porque lo designaba Belgrano, que era el secretario privado. Entonces, ahí fueron surgiendo los grandes abogados que luego fueron los padres de la patria. Castelli, Moreno, Paso, que tenían que hacerse cargo de causas que tenían que estudiar, ¿no? Y eso dio lugar a que Belgrano, que todos los años escribía las memorias del consulado, es el primer autor científico de economía que hay en Latinoamérica. Increíblemente, o no tan increíblemente, esas memorias no se han convertido en referencia de todas las bibliotecas de la Argentina. Porque ahí está plasmado. Tenemos que hacer agricultura, porque si seguimos siendo un pueblo ganadero, siguen trabajando los animales que tienen que caminar para pastar y no en la agricultura que el hombre tiene que trabajar para cosechar su fruto. Hablaba de la educación de la mujer desde el consulado. Fue el primer gran promotor de la educación pública, cosa que no se le reconoce. Pareciera ser que la educación pública comenzara con el otro gigante que es Sarmiento. También lo olvidamos a Urquiza. Entonces, Belgrano, que digamos era una mente superior, carecía de ambición personal, que esa es la gran herencia. Es decir, Belgrano perfectamente tenía las condiciones, las dotes y el poder político para haber sido el presidente de la Junta el 25 de mayo de 1810. Él tomó las decisiones que había que tomar, amenazar al virrey con que si no renunciaba a la Junta del 24 lo tiraba por el balcón. Y si eso debía producirse a las 3 menos 10 renunció el virrey, porque sabía que Belgrano iba caminando para el palacio de los virreyes. Un hombre de las decisiones firmes, tenía prohibido levantar un estandarte y creó la bandera, tenía prohibido pelear si no era en Córdoba, peleó en Tucumán, y cuando él vuelve, y este es uno de los aspectos más ignorados, cuando él vuelve de una misión diplomática representando a un país que no existía, porque no existía la Argentina, intentó conseguir que algunos de los países de Europa reconociera la independencia argentina. No lo logró, pero esa misión fue la que le sirvió a Gran Bretaña para reconocer la independencia argentina en 1824. Y Belgrano vuelve y sin ejercer ningún cargo lo mandan, le dicen rápido a Tucumán, que se estaba reuniendo el Congreso General Constituyente de 1816, y con la amenaza del ejército español ahí nomás, esos hombres que se reunieron en Tucumán, primero decidieron seguir la guerra y después decidieron nombrar a un gobernante nombrado por los pueblos, que fue Juan Martín de Pueyrredón, un ilustre olvidado de la Argentina. Y el tercero fue Belgrano, que llega el 6 de julio,
se hace una reunión secreta. Una de las grandes paradojas del Congreso de Tucumán es que las actas de las sesiones públicas están extraviadas, pero tenemos las actas de las sesiones secretas. O sea que sabemos lo que no deberíamos saber y no sabemos lo que deberíamos saber. Por suerte había un periódico que permite reconstruir qué se discutió. Y Belgrano les dice, ya decidimos seguir la guerra, tenemos que ser independientes, porque si no somos simplemente unos filibusteros que luchamos por la forma de gobierno. Es una guerra civil española y nosotros no queremos ser parte de una España que no nos representa. Tenemos que ser un país independiente. 6 de julio de 1816. Y ya el pueblo tiene el trauma de la lucha por la independencia. Mantengamos el sistema. Quizá el único error político de Belgrano. Tenemos que poner una monarquía incaica. Inmediatamente se fue a buscar al hermano de Tupac Amaru, que estaba desterrado en Sudáfrica. Fue traído a Buenos Aires, Juan Bautista Condorcanqui, que quedó esperando que lo nombraran rey. Pero era tan libre el ambiente que Belgrano, que San Martín, que Pueyrredón lograron insuflar a la revolución, que a pesar de que los tres que mandaban en ese momento el triángulo de la independencia, los tres eran monárquicos, el Congreso decidió ser una república. ¿Por qué? Porque se discutió con libertad. No sé si habrá algún sanjuanino acá. Cuando uno va a San Juan, la tumba de Fray Justo Santa María de Oro dice el padre fundador de la república, porque fue el que propuso la república en lugar de la monarquía. Discusiones que hoy parecen anecdóticas, pero que en esos tiempos se nos iba la vida. Después, algo que la historia oculta es que él preside, comanda el Ejército del Norte de 1816 a 1819 y es el jefe de Güemes. En estas tergiversaciones históricas, voy a decir algo antipático, se ha pretendido ponerlo a Güemes a la altura de San Martín y Belgrano. Y es un error histórico. Güemes es un personaje valiosísimo que tuvo en sus espaldas la gestión de la defensa de la frontera norte, pero el jefe era Belgrano. Lamentablemente el feriado fue un canje por votos en el Congreso, lo cual avergüenza a quienes lo han hecho, porque si merecía un feriado Güemes, lo merecía por sí, no para conseguir 3 votos en el Senado, ¿no? Entonces, la forma en que lo degradan, y Belgrano protagoniza dos eventos únicos en la Guerra de la Independencia latinoamericana. El primero fue que es el único general que logró la rendición de su ejército enemigo. En Salta, el ejército español se rindió y entregó sus armas y la totalidad de los hombres quedaron prisioneros. Ningún otro ejército logró eso, ni San Martín en Maipú o en Perú. Y segundo, cuando lo degradan, le quitan el comando del Ejército del Norte y ordenan traerlo engrillado, y los soldados que tenían la tarea de ponerle los grillos en las piernas, aludiendo a la hinchazón de sus tobillos, no se atrevieron. Y cuando en una carreta sale para Buenos Aires Belgrano, todo el ejército formó 2 filas, una guardia de honor, y apenas la carreta empezó a andar, lo aplaudieron durante más de media hora. Nunca se aplaudió en la Guerra de la Independencia a otro general que no haya sido Belgrano. Podríamos hablar, como bien dijo la presidenta del colegio, como dijo Diego, podríamos hacer un curso sobre Belgrano. Pero quiero felicitar al colegio por esta decisión de, a su espacio más importante, darle el nombre de quien fue un defensor con otros medios y con otros lenguajes de la libertad económica, de la propiedad privada y fundamentalmente del trabajo como el camino para la felicidad y progreso de los pueblos. Así que muchísimas gracias por haberme invitado.
Bueno, la verdad, un placer escucharlos, Eduardo, sin duda. Y les recomiendo a todos que cuando se suban al auto todos los mediodías lo pongan un ratito porque es aprender y aprender y aprender realmente. Y a nosotros que nos gusta, a los que nos movilizamos hoy a la mañana acá, es porque nos gusta conocer lo que pasó en la Argentina, ¿no? Y para ver y proyectar el futuro. Futuro como el del joven que tengo por acá, donde lo tengo a Duarte, ¿dónde estaba? ¿Dónde lo tenía? Espérame. Que vino con el papá. Allá. Allá lo tengo, que me dijo, voy a estudiar la carrera de corredor inmobiliario, tiene 18 años, y la verdad que amable, que para nosotros es un honor que hoy él, tan joven, venga y nos acompañe con proyección, porque este colegio va a ser para el futuro, sin duda, es todo lo que estamos transitando. Así que muchísimas gracias. Y ahora vamos a invitar a ingresar a este acto a las banderas de ceremonia de las instituciones educativas que nos acompañan. La Escuela Superior de Educación Artística en Danzas, Aida B. Mastrazzi, y el Instituto Nuestra Señora de Montserrat. Por la Escuela Superior de Educación Artística en Danzas, Aida B. Mastrazzi, nos acompañan como abanderada Isabela Blanco, primera escolta Paloma Rey, segunda escolta Miranda Sturba. Y nos acompaña la vicedirectora, la profesora Andrea Spagarino. Y del Instituto Nuestra Señora de Montserrat, con la bandera nacional, es abanderado Santino Peña Tajes. Primera escolta Lucía Araujo Medrano. Segunda escolta Isabela Mora. Con la bandera del Estado del Vaticano, es abanderada Violeta Sánchez Bovarín. Primera escolta Milagros Mánquez. Y segunda escolta Caterina Maidana. Nos acompaña la vicedirectora Lorena Martínez Biglione. Y ahora se procederá al acto de descubrimiento, que a partir de este momento denomina este salón auditorio con el nombre de Manuel Belgrano. En primer lugar, vamos a invitar a los abanderados a ubicarse en el sector de atrás, al lado del acto de descubrimiento. Y detrás de los abanderados nos acercamos todos al lugar para presenciar el acto. Invitamos también a la señora Presidenta, al señor Vicepresidente de la institución y los invitados especiales que por favor se ubiquen cada uno en su posición para proceder al acto de descubrimiento. Allí tirarán de las cintas para descubrir la placa que bautiza este auditorio Manuel Belgrano. Y así llegamos al final de esta emotiva ceremonia. Desde hoy, este salón auditorio llevará con orgullo el nombre de Manuel Belgrano, un nombre que honra nuestra historia y nos compromete a seguir construyendo la institución con valores, ética, formación y vocación de servicio. Que este auditorio Manuel Belgrano sea siempre un espacio de encuentro,
aprendizaje, reflexión y crecimiento para todos los corredores inmobiliarios matriculados. Agradecemos profundamente la presencia de las autoridades, instituciones educativas y de todos los que nos acompañaron. Vamos a despedir a las banderas de ceremonia con un fuerte y respetuoso aplauso. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente jornada. Adiós.